Amén, amén y amén. Disponga su corazón para recibir la palabra de Dios en esta hora. Abra su Biblia, por favor, en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 3, versículo 19. Bienvenidos todos en el nombre de nuestro Señor, Salvador, Jesús el Cristo. Y gracias a Dios por esta oportunidad maravillosa que tenemos de estudiar su palabra. Hechos capítulo 3, versículo 19. A partir de allí estudiaremos la palabra de Dios hoy. Dice así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Una vez más, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Y vamos a estar conversando bajo el título La conversión, la condición para el perdón. La conversión, la condición para el perdón. Y el perdón de pecado, esa es una de las cosas que más anhela el ser humano, recibir, y aun cuando a veces no espera que sea Dios quien le perdone los pecados, todo aquel que hace una falta, bueno, él lo que quiere es que se las perdonen, no quiere que se la cuenten, ¿no? Incluso sabiendo que hicieron mal, van ante los jueces y ellos se declaran inocentes, a sabienda que son pecadores, que son culpables, que hicieron lo malo, ellos van y se declaran inocentes. Y es algo, por eso digo, que espera el ser humano recibir, que no se les tome en cuenta los pecados cometidos a lo largo de la existencia. Mire, y la, mm, la capacidad del ser humano, yo, yo no sé qué está pasando con el ser humano en los últimos tiempos, que han llegado incluso a decir de que las cosas que son malas, por ley hay que llegar el momento de no considerarlas malas para que desaparezcan, ¿no? Este, el ser humano se está embruteciendo, ¿no? Porque no hay otra forma de decirle, ¿no? Gente bruta que, que lo malo le quiere decir bueno y las cosas buenas, entonces le quiere decir malo. Pero todo con el propósito de que los pecados que ha cometido no se le cuenten o no se los señalen, esos pecados que ha cometido a lo largo de su vida. Pero hay algo que no podemos acallar y es la conciencia. Gracias a Dios por la conciencia que está dentro de cada ser humano. Y por más que la ley llegue a decir que algo no es malo, la conciencia señala, acusa, dictamina que eso que está haciendo el ser humano, por más que la ley diga que no lo es, la conciencia dictamina que es pecado, que es una transgresión de la ley de Dios. El perdón de nuestros pecados, entonces es lo que espera cada uno de nosotros, en el caso hablando de los que estamos en el Evangelio, cada uno de nosotros esperamos que Dios nos conceda, porque nos hemos acercado a Dios gracias a nuestro Señor Jesucristo. Es más, el motivo principal de la muerte del Señor Jesús allá en el Calvario fue que cada uno de nosotros pudiésemos alcanzar el perdón de nuestros pecados. Primera de Juan capítulo 2 versículo 2 dice allí la palabra de Dios, Él es, hablando de Jesucristo, Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Es una de las cosas que nosotros, usted y yo, estamos llamados a predicar, estamos llamados a dar a conocer. Es parte fundamental del Evangelio de la salvación, el perdón de pecados por el sacrificio que hizo el Señor Jesús
porque para eso Él derramó su sangre preciosa, para que nosotros pudiésemos alcanzar el perdón de nuestro pecado. El mismo Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 26, versículo 28, dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Dice que por muchos es derramada, y mire el propósito para el cual fue derramada la sangre, que por muchos es derramada para remisión, para perdón de los pecados, para el perdón de los pecados. Entonces Dios está ofreciendo el perdón de los pecados a cambio de que el hombre crea en aquel a quien Dios ha enviado como el Salvador del mundo. Vuelvo y repito, Dios está ofreciendo el perdón de pecado a cambio de que el hombre crea en aquel a quien Dios envió como el Salvador del mundo. Dios está perdonando los pecados a todos los que por medio de Cristo se acerquen a Dios. Sin embargo, hay quienes están ofreciendo a las personas el perdón de Dios, aun cuando esas personas no renuncien a las cosas pecaminosas que tienen por costumbre hacer. Sus palabras son, Dios te acepta como eres. Bueno, permítame. Si con eso usted está diciendo que a Dios no le molesta lo que tú estás haciendo, que Dios se complace en que tú vivas de esa manera, pues es necesario que sepa que te están mintiendo y te estás mintiendo tú. Te están engañando. Dios no te acepta como hijo de Él si tú persistes en vivir en pecado. Vuelvo y repito para que le quede grabado. Dios no te acepta como hijo de Él si tú persistes en vivir en pecado. Dios lo que quiere es transformar tu vida, que pases por un proceso de conversión. Y ese proceso es una condición para que tú puedas ser perdonado de tus pecados. El propósito de Dios es ponerte vestido nuevo. Oiga bien, porque eso es lo que Dios se ha propuesto. Ponerte vestido nuevo, vestido de gala, lino fino, resplandeciente, pero luego que te hayas lavado, que te haya limpiado de toda inmundicia. ¿Qué pasa si te vistes sin haberte lavado, sin haberte bañado? ¿Alguna vez lo has hecho? ¿Te vestiste sin haberte dado un buen baño con agua abundante y jabón? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó con esa ropa que te pusiste? Bueno, toda la hediondez que había en tu cuerpo se pasa a la ropa limpia que te has puesto. Por más perfume que te pongas, emergerá el hedor a sudor y lo que no es sudor también. Por eso dije el hedor, ¿no? Va a prevalecer porque no estás limpio, no te has lavado, no te has limpiado de la inmundicia. Bueno, así pasa en el Evangelio. No podemos pretender ser vestidos de ropa blanca, resplandeciente, limpia, si primero no hemos sido lavados, si primero no nos hemos convertido. El evangelio de salvación es un evangelio de conversión. El evangelio de salvación es un evangelio de conversión. Si la persona persiste en pecar, en sus pecados va a morir, por más que haya pasado muchos años de su vida asistiendo a una iglesia. Mire, esta posición en la Biblia no es nueva. Cada vez que en la Biblia usted consigue que alguien necesitaba el perdón de Dios, era necesario que se convirtiera de su pecado para poder ser perdonado. En la porción donde iniciamos, allí establece que hay dos cosas que debemos hacer: arrepentirnos y convertirnos. Arrepentirnos y convertirnos. ¿Con qué propósito? ¿Para qué hay que arrepentirse? ¿Para qué hay que convertirse? Bueno, vamos a volver al texto para que nos demos cuenta allí. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos
¿para qué? ¿Para qué usted se va a arrepentir y para qué se va a convertir? Para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. O sea que aquí encontramos dos pasos previos al perdón de pecado. Antes que la persona pueda ser perdonado de sus pecados, tiene que arrepentirse y tiene que convertirse. Pone como condición estas dos cosas para que nuestros pecados puedan ser perdonados. Incluso esto le puede servir de parámetro personal, si usted así lo quiere. ¿Usted quiere saber si Dios le ha perdonado? Bueno, obsérvese, mire cómo está viviendo, cómo es su vida. Si usted sigue haciendo las mismas cosas pecaminosas que hacía en el mundo cuando estaba alejado de Dios, entonces no espere que Dios le haya perdonado porque no te has convertido aún. Aquellos que se arrepienten y se convierten, esos son perdonados. Usted consigue en la palabra de Dios que estos pasos también los enseñó el Señor Jesús. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos en Marcos capítulo 4, versículos 11 y 12, Marcos 4, 11 y 12, dice, y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábola todas las cosas, fíjese, para que viendo, vean y no perciban, oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sea perdonado los pecados. Aquí hay tres cosas importantísimas. Cuando la persona entiende, entonces se convierte y al convertirse sus pecados son perdonados. Y lo que estaba diciendo era que a esas personas que le estaba hablando en parábola, el propósito de la parábola era que ellos no pudieran entender o que no entendieran para que no se convirtieran y para que no fuesen perdonados. Bueno, ese mecanismo aplíquelo a su vida, pero entienda, conviértase y sus pecados le van a ser perdonados. Eh, Así vamos a encontrar en la Biblia que la conversión es el paso previo, el paso que hay que dar antes de poder ser perdonado. Es una condición para ser perdonado. Óigalo bien, porque yo sé que esto va a chocar con lo que hasta ahora mucha gente le ha dicho. La conversión es el paso previo para poder ser perdonado. Aquellos que entienden, ellos se van a convertir y esos que se convirtieron, entonces sus pecados les son perdonados. Los que no entienden, no se convierten y sus pecados no les son perdonados. Así que no es válida la actitud de algunas personas que dicen, eso es lo mismo, no importa cómo vivas, no importa lo que hagas, igual Dios te perdona. Esas personas, lamentablemente, no han entendido, no han comprendido el evangelio de la salvación, porque ellos aún permanecen en sus pecados. El apóstol Pablo dijo, a los que persisten en pecar, ¿qué hay que hacer? El apóstol Pablo dijo que a los que persistieran en pecar, ¿qué había que hacer? Si no lo sabe, vaya a 1 Timoteo capítulo 5, versículo 20. Primera de Timoteo 5, 20. Y mírelo allí. A los que persisten en pecar, ¿qué hay que hacer? ¿Usted está dispuesto a hacerlo? A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos. Repréndelos delante de todos para que los demás también teman. De manera que no es tolerar el pecado, no es tomar una conducta pasiva ante el pecado. A los que persisten en pecar, dice, repréndelos delante de todo. Estas personas que persisten en pecar no han entendido el evangelio.
por lo tanto, no se han convertido. Sus pecados no le han sido perdonados. Y permítame decirle que eh, hasta ahorita le he dicho que la conversión es una condición para poder ser perdonado, pero no es la única condición, por si acaso, ¿no? La conversión no es la única condición para ser perdonado. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, si no perdonáis, entonces tampoco serás perdonado. Vaya a capítulo 6, versículo 14 y 15 para que lo vea allí. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, no solamente es la conversión, sino que si usted no es capaz de perdonar a los hombres las ofensas, tampoco nuestro Padre Celestial nos perdonará a nosotros las ofensas. De manera que usted puede pedir perdón, pero si usted no perdona, tampoco usted será perdonado. Mírelo más claro en esta parábola, por ejemplo, que estamos poniendo hoy como ejemplo. Mateo capítulo 18, versículo 23 al 35. Mateo 18, 23 al 35. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces, aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también, oiga bien, porque ahí está la conclusión. Así también mi Padre Celestial, vuelvo y lo repito, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Wow. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Esta parábola nos está mostrando cómo es que funcionan las cosas en el reino de Dios. Y está allí escrito para nuestra instrucción, nuestra ilustración, para que no nos llevemos una sorpresa el día del juicio. Mire, el día del juicio va a haber más de uno que se va a llevar una sorpresa. Gente que ha llegado delante de Dios rogándole a Dios que le perdone sus pecados, que eran muchos, y Dios ha tenido compasión de ellos y les ha perdonado. Pero que esas personas, al saberse perdonadas, entonces sus corazones se han llenado de orgullo y ahora ellos son incapaces de perdonar a sus consiervos las ofensas. De este tipo de personas están llenas las iglesias, de personas como este siervo malvado de la parábola.
incapaces de perdonar las ofensas. Y si no perdonan las ofensas, tampoco Dios les perdonará las ofensas a ellos. Es necesario que haya un cambio en nuestras vidas, que nos convirtamos en unas personas compasivas, misericordiosas, así como Dios ha tenido compasión de nosotros y nos ha perdonado, así debemos tener nosotros compasión con aquellos que nos ofenden y nos piden que les perdonemos. No se trata simplemente de hacernos la vista gorda. Eso no es lo que está diciendo la parábola. No se trata de hacernos los locos o de no darle importancia a las cosas. Se trata de aprender a ser misericordiosos, a tener misericordia de la misma manera como Dios ha tenido misericordia de nosotros. Eso es un cambio, eso es una transformación, eso es una conversión. ¿Usted recuerda de dónde viene? Porque yo he escuchado que de donde venimos, de donde usted estaba, usted decía, a mí el que me la hace, me la paga. Bueno, en Cristo Jesús ya no es así. Aprendamos del ejemplo, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, antes que usted decir, el que me la hace, me la paga, debemos aprender a esperar con paciencia que esas personas procedan al arrepentimiento. Ahora, hago una observación porque hay quienes persisten y van a persistir en pecar. Aquellos incorregibles que no quieren cambiar. Ciertamente ellos van a recibir el pago por su extravío, el pago por su maldad, pero usted y yo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tener mucho cuidado de la conducta, que esa conducta réproba que ellos tienen no nos afecten a nosotros, no afecten nuestro desempeño para con Dios. El día del juicio, además de estas personas que les acabo de decir, que no perdonaron y que ellos se van a llevar una sorpresa el día del juicio, hay otras personas, además de esta, que se van a llevar una sorpresa. Aquellas personas que les prometieron que simplemente con bautizarse ya sus pecados les eran perdonados. Esas personas que les prometieron que simplemente porque se iban a bautizar ya sus pecados les iban a ser perdonados, se van a llevar una sorpresa delante de Dios, porque la mayoría de ellos nunca hicieron nada por convertirse a Dios. De estos hay muchos últimamente dentro de la iglesia. Hay muchos que simplemente se bautizan y no hay un cambio en su vida. Estos que dicen que solamente Dios mira el corazón. Dios no mira más nada, Dios nada más mira el corazón. Que no importa cómo vivas o lo que tú hagas con tu cuerpo, porque Dios solo mira el corazón. Bueno, mire lo que dice la Biblia bien clara. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 20. Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Fuimos comprados con precio de sangre. Pertenecemos a Dios. No es tu cuerpo para que estés diciendo, es que yo puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera. Es que si ahora eres hijo de Dios, no es tu cuerpo. Le pertenece a Dios. Le pertenece a Dios. Otras personas que quedarán sorprendidas el día del juicio
son todas aquellas personas que persisten en amar al mundo y las cosas que hay en el mundo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 16. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre. No provienen del Padre, sino del mundo. Entonces, si usted sigue anclado a las cosas que proceden del mundo, las cosas que no vienen de Dios, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, pues usted se va a llevar una sorpresa el día del juicio, va a sorprenderse de que usted, sus pecados, no le fueron perdonados. Entienda, ellos pudieron haber pedido perdón, claro que sí, pero no se convirtieron porque su corazón seguía en las cosas del mundo, haciendo lo que agrada a los hombres. Ellos pudieron tener por costumbre congregarse, asistir a un lugar, reunirse en el mismo lugar, pertenecer a una iglesia, pero si no hay conversión, no hay perdón. Si no hay conversión, no hay perdón. Y sin perdón de pecados, no hay salvación. Cada uno va a dar cuenta a Dios por lo que hace mientras está en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y entienda que no todo, no todo lo que hacemos mientras estamos en el cuerpo es bueno. Entienda por favor eso. No todo lo que hacemos mientras estamos en el cuerpo es bueno. Por eso dice que daremos cuenta de lo que hemos hecho, sea bueno o sea malo. Lo ideal, bueno, lo ideal sería que todos estemos haciendo el bien. Eso sería lo ideal. Y que no nos cansásemos de hacer el bien. Si todos diéramos frutos dignos de arrepentimiento, sería maravilloso, magnífico. Eso es lo ideal. Que todos nos convirtiéramos de nuestros malos caminos y que vivamos para Dios, pero no siempre así. ¿Qué es lo importante? Bueno, que tú no corras con el que está haciendo el mal, que tú no seas compañero del que está haciendo el mal, que tú no te hagas cómplice del pecado ajeno. Como dice Proverbio 1:10, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas, no consientas. Entonces ten cuidado de ti mismo, ten cuidado de ti, cuídate y mucho, cuídate y mucho. Entienda que malos va a haber siempre, aún dentro de la iglesia. Por nuestra parte, procuraremos que la iglesia no se constituya un refugio para los malos. La iglesia es el lugar donde los malos deben sentirse incómodos a tal punto de que se arrepientan de sus pecados, que ellos puedan ver que Dios transforma, que Dios hace nuevas criaturas en Cristo Jesús, que hay personas convertidas que ahora alaban y glorifican al Dios de la gloria. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11. ¿No sabéis, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que maldicen, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Me salté, ¿verdad? Vamos a volver a leer. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais alguno. Esto erais tiempo pasado. Ya no lo eres. Y esto erais alguno, mas ya habéis sido lavado, ya habéis sido santificado,
ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Hubo un cambio, una transformación, hubo una conversión. Ya no sois como era antes. No hay borrachos santos, ni santos borrachos. Mire, ni cuando usan licor para la Santa Cena, por el hecho de ser la Santa Cena, ni aún así ese licor es santificado. Simplemente lo que está es profanando algo tan solemne como lo es la Cena del Señor. No piense que porque usted pone la botella en el altar ya santificó la botella. No, antes la Biblia dice que lo que está sucio contamina lo que está limpio. De la misma forma, no hay ladrones santos, no hay afeminados santos, no hay quien se eche con varón como con mujer que sea santo. Entienda que allí habla bien claro. Esto erais alguno, mas ya habéis sido lavado, ya habéis sido santificado, ya habéis sido justificado en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todo eso tiene que ver con el pasado, debe quedar en el pasado. Ya ha habido un cambio, ya ha habido una transformación, ya ha habido una conversión. Y es entonces, solo entonces, cuando recibimos perdón de pecado. Pero hermano, la Biblia dice que Dios no toma en cuenta los pecados. Bueno, vaya a 2 Corintios capítulo 5 versículo 19 para ver si en verdad dice eso. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Mire, a pesar de los pecados del ser humano, Dios está ofreciendo reconciliación. Esos que dicen que Dios no toma en cuenta los pecados, eso es una mala interpretación. No es una mala traducción. Lo que está mala es la interpretación. Lo digo no para que usted salga corriendo a buscar otra Biblia que diga diferente porque está mal traducido. No, está mal interpretado. Usted está mal interpretando el pasaje. Lo que está diciendo es que Dios está haciendo reconciliación del hombre, está haciendo la reconciliación por medio de Jesucristo, a pesar de los pecados del hombre, para que el hombre pueda reconciliarse con Dios, para que busque la reconciliación con Dios. Sus muchos pecados le serán perdonados porque ha buscado el amparo de Dios. Usted va a escuchar muchas personas decir que porque usted se bautizó, ya todos los pecados le fueron perdonados. Disculpe, si usted se bautizó y no se convirtió a Dios, de nada valió que se haya bautizado. Si se bautizó y no se convirtió a Dios, de nada valió que se haya bautizado. Incluso hay gente que piensa que por asistir a una iglesia ya están convertidos, ya están perdonados. Y no necesariamente es así. Vamos a ver qué dice la Biblia. Mire, cómo muestra la Biblia que luego que la persona se convierte, es que entonces la persona es perdonado. En segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mire cómo especifica allí. No basta con que el pueblo se humillara. Dice, si se humillare mi pueblo, pero no quedó hasta allí. Dice, y oraren. Pero no basta con humillarse y orar
Dice, y buscar en mi rostro. Pero no basta con humillarse, orar y buscar el rostro de Dios, sino que dice, y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces, es cuando yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si lo vemos en el ejemplo de Nínive, en Jonás capítulo 3, versículos 5 y 7, dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombre y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente. Y mire, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. De manera que no basta con simplemente orar, ayunar, ponerse silicio encima. No, 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 nada de eso. Es que necesitamos que haya una conversión. Convertirse no es vestirse de cilicio. Convertirse no era ayunar, sino convertirse es dejar el mal camino, dejar de hacer el mal. Conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. Entonces vemos que es necesario convertirse de los malos caminos. Isaías capítulo 55, versículo 7, Dios hablando por boca de Isaías, dice, deje el impío su camino, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Así vemos que el concepto entonces de convertirse no es nuevo. Ya Dios había hecho saber en muchas ocasiones lo que significa convertirse, lo que significa de que el hombre debe hacer un cambio, tiene que transformar su vida. Y antes que alguien vaya a decir, pero esos versículos están en el Antiguo Testamento, porque hay quienes tienen fobia al Antiguo Testamento, ¿no? Como si Dios exigiera menos en nuestros días. Antes que alguien vaya a invalidar lo que hemos leído por encontrarse allá en el Antiguo Testamento, entonces vamos al Nuevo Testamento, que ese nos enseña en el Nuevo Testamento. Cuando el Señor Jesucristo inicia su ministerio predicando el evangelio de arrepentimiento, mire, allí incluye la conversión, el cambio, la transformación. Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Un llamado al arrepentimiento. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y de nada vale el arrepentimiento si no hay conversión. Porque si no hay conversión, no hay perdón. Y si no hay perdón, no hay salvación. El Señor Jesús lo dijo con estas palabras, Juan 3:3. San Juan capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso de nacer de nuevo no es simplemente bautizarse y recibir el Espíritu Santo. Cuidado. No es simplemente eso, es nacer de nuevo. Tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación, tiene que haber una conversión. Esa fue la función de cada uno de los profetas que Dios envió para que predicasen al pueblo. Era que ellos hicieran volver al pueblo a Dios, que se convirtieran de sus malos caminos. Mire las palabras
del ángel que habló con Zacarías, el papá de Juan el Bautista, en Lucas capítulo 1, versículo 13 al 17. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Leo ese pedacito otra vez. Y hará que muchos de los hijos de Israel hagan que se conviertan al Señor Dios de ellos. Se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. En pocas palabras, Juan hará que se conviertan de sus malos caminos, que se conviertan a Dios. Y en esto quiero insistir, que se conviertan a Dios. Vuelvo y lo repito, que se conviertan a Dios. Tenga mucho cuidado, porque hay un evangelio mentiroso que le dice a usted que se debe convertir a Cristo. Incluso lo cantan: conviértete a Cristo y salvo serás. Una canción antigua. Ninguna religión puede cambiar tu ser. La sangre de mi Cristo sí que lo puede hacer. Dice: conviértete a Cristo y salvo serás. Eso es mentira. Eso es un evangelio fraudulento. La palabra de Dios es bien clara cuando dice que debemos convertirnos a Dios el Padre. Nosotros no vamos a convertirnos a Cristo, nosotros nos convertimos a Dios. Hechos capítulo 15, versículo 19. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. ¿A quiénes se estaban convirtiendo los gentiles? Los gentiles que se convierten a Dios, no que se convierten a Cristo. Los gentiles que se convierten a Dios. Lucas 1:16. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Hechos 26:18. Para que abra sus ojos, le dijo el Señor Jesús a Pablo, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas y de la potestad de Satanás a Dios, para que se conviertan a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. Hechos 26:20. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Entonces, ¿por qué encontramos quienes siguen cantando dentro de la iglesia: conviértete a Cristo? ¿Por qué encontramos dentro de la iglesia gente predicando: conviértete a Cristo? Porque no les ha resplandecido la luz del evangelio, porque no han conocido la verdad, porque no han entendido el evangelio de la salvación y quieren que nosotros otra vez nos esclavicemos a la mentira. La mentira hay que combatirla predicando la verdad. La verdad es que estamos llamados a convertirnos a Dios para que Dios borre nuestros pecados. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Dios está dispuesto a perdonarte. Pon de tu parte,
conviértete a Dios. Entonces sí podrás decir que serás salvo porque Dios ha perdonado tus pecados porque te has convertido a Dios. Conviértete a Dios para que tus pecados te puedan ser perdonados. Soberano Señor, Dios Todopoderoso, te damos gracias, infinitas gracias, Dios del cielo y de la tierra. Gracias, Señor, por tu bondad, infinita misericordia para con cada uno de nosotros. Muestras o mostraste tu amor en que siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Tú enviaste